Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Acuario. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Te agradezco infinitamente que te suscribas al canal. Es un agrado tenerte acá, es un gusto tenerte como suscriptor, como suscriptora. Y te invito a que le des a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video, que le des un me gusta y también me cuentes en los comentarios qué te ha parecido este video. Te invito también a suscribirte a mi nuevo canal de interactivos que te estoy dejando en los comentarios de este video. Ya podemos comenzar, mis queridos, queridas Acuario. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con esta canalización. Tú completas mi alma. Quiero reconciliarme contigo. Sé que he estado a la defensiva y tiendo a ocultar mis emociones. Me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui, lo siento. Era muy intenso y no sabía cómo manejarlo. Siento que tú puedes ser esa persona para mí y hay mucha pasión entre nosotros. Siento real, verdadero amor por ti y quiero ser feliz contigo. Me gustaría que pudiéramos movernos hacia adelante, dejar el pasado atrás. Estoy sanando y convirtiéndome en la mejor versión de mí mismo. Antes estuve muy desconectado de mi ser. Creo que eres muy hermoso. Me fui y te dejé sin decirte nada, pero me duele infinitamente. Quiero trascender estos obstáculos y poder ir hacia ti. Ok, muchas gracias Acuario, esos han sido los mensajes canalizados de tu persona especial. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esto y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción que va a tomar esta persona especial hacia ti y cuándo. Bien. Siento que tu persona anteriormente estuvo muy a la defensiva. Esto generalmente tiende a ser por heridas del pasado, no reconocerse, no autoconocerse lo suficiente como para estar en coherencia absoluta con lo que uno es. ¿Bien? Nos pasa a muchos seres humanos estamos en ese viaje porque poco y nada nos enseñaron de amarnos y reconocernos y entendernos a nosotros mismos. Bien. Ahora, tu persona viene con ese caballero de espadas a cortar estar a la defensiva. Siento que ha estado muy desconectado, es como si no se estuviera haciendo cargo de lo que realmente siente. Pero creo que esta papisa al reverso está un poco más conectada con su pasado. Ahora siento que quiere cortar las energías negativas y sanar con la carta de la templanza. Es como que no quiso reconocer anteriormente lo que en verdad sentía por ti. Se asustó, fue muy intenso, se fue, lo ocultó, no te dijo, ¿no? Pero esta persona sigue reconociendo que tú eres la persona indicada para él o ella. Aquí hay verdadero amor. Siento que tu persona quiere conversar contigo. Tenemos algunas cartas que nos pueden indicar comunicación. Siente cierto abandono, creo que se siente muy solo, sola sin ti. Ha sentido la pérdida de que no estés en su vida. Y acá tenemos finalmente una reina de bastos. Acá esta persona quiere tener el coraje, la determinación de poder ir un paso más allá y salir adelante contigo. Está mirando hacia el futuro. Vamos a observar un poquitito más de qué se trata esto. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Acuario por Acuario. ¿Qué siente la persona de Acuario por Acuario? Está sostenida la energía, es como si se estuviera iluminando con el hombre colgado. Está intentando ganar otra perspectiva de la situación. Necesita un tiempo para reflexionar acerca de quién es y cómo se puede transformar. Esta carta del hombre colgado en este mazo es como una mariposa que tiene atrás. Es como si estuviese
estuviese en modo oruga en este minuto para transformarse en esta bella mariposa que está iluminando su cabeza, intentando mirar las cosas desde otra perspectiva y soltarse. Mira, ¿qué siente por ti? 2 de copas. Esta es energía de almas gemelas. Esta es energía recíproca. Siente que quiere invertir en ti. Siento que también te ve como una persona que está muy invertido o invertida en su trabajo, en su carrera o en su aspecto personal. Esta persona definitivamente te quiere y está evaluando cómo invertir en esta conexión. Definitivamente tú eres un tesoro que quiere guardar en su alma. Siento por sobre todas las cosas que se ha retenido mucho hacia sí mismo y le ha afectado bastante. Ahí tenemos, yo me imaginé que iba a salir una de estas cartas, el 7 de espadas o el 5 de espadas, que son mis cartas de mecanismos de autosabotaje, donde tengo el suficiente miedo de mirarme a mí mismo, de mirarme a mí misma y no reconocerme tal cual como soy. Esto lo ha puesto en alguna especie de encrucijada. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esto. Es como si aparentara ser una persona muy egoísta que se concentra solamente en sus cosas, en su trabajo, pero es como si realmente tuviese miedo de conectarse con sus emociones. Con el As de Pentáculos quiere hacer alguna especie de oferta que está retenida nuevamente en mecanismos de autosabotaje. Es como si te diera excusas para no hacer las cosas y no es lo que realmente siente. Es como si se traicionara a sí mismo en este proceso. Es como si este As de Pentáculos que quiere ofrecer, esta oferta de estabilidad que quiere contigo, la tiene que tener bastante clara consigo mismo primero. Por eso está en una fase de evaluación y de poder mirar hacia un paso más allá antes de tomar el siguiente paso. Siento que la vida lo está llevando a alguna especie de despertar espiritual con la carta de la Torre. Esta carta de la Torre generalmente nos está indicando o separación o algo disruptivo importante en su vida que lo está haciendo recapacitar acerca de muchas cosas y posiblemente acerca de todo este viaje que está haciendo contigo. ¿De qué se trata la carta de la Torre? Ok, esto tiene que ver con su entrega. Es como si anteriormente hubiese sido poco recíproco y te deja como dando esas migajas, ¿no? Esas migajas de amor. Bueno, nadie se merece migajas de amor. Acá solamente estamos mirando su perspectiva por el momento. Tu persona tiene que, lo que haga tu persona es una cosa y lo que tú decidas con respecto a esto es algo totalmente distinto. Siempre tú tienes el poder de decidir qué es lo que quieres para ti y para tu vida y qué es lo que te hace bien y qué es lo que está en coherencia contigo mismo. Así que a elegir bien. Entonces, ahora tu persona es como que se está dando cuenta, ¿no? Bueno, yo para tener una buena relación, una relación positiva, tengo que sacarme estas máscaras y poner mi esfuerzo, ¿no? Invertir en esto. Esta persona posiblemente incluso va a querer matrimonio contigo. Bien, vamos a mirar un poquitito más, como siempre, no nos vamos a quedar aquí. Me gustaría saber, guías espirituales, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Acuario. ¿Cuál es la siguiente acción? Ya tenemos acá abajo del mazo la carta del Sol y la Reina de Copas. Me da la impresión de que esta persona quiere clarificar sus sentimientos, quiere clarificar sus emociones por ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia nuestros amigos y amigas de Acuario? Reina de Copas. Ahora nos sale al reverso, ¿no? Reina de Espadas. Ay, ay, ay. Aquí está la encrucijada. ¿Qué sigue? ¿Sigue su mente? ¿Sigue su lógica o sigue su corazón? Está soltando los impedimentos con este 3 de bastos. Está echando sus miedos a volar. Ay, ay, ay. Ojo que aquí ya teniendo 3 reinas, 4 reinas, tenemos las 4 reinas, nos puede estar indicando de triángulos amorosos o de una persona que sea jugador o jugadora. Pero ¿qué es lo que siento por sobre todas las cosas? Que está echando todo lo otro a volar. Si es que estás en un triángulo amoroso o te sintonizas con lo que acabo de mencionar, esta persona está dejando todo atrás porque tú eres con la persona que quiere estar. Esta es la Reina de Pentáculos, es el indicador de una madre o una esposa, por así decirlo. Esposo o esposa da lo mismo en la energía.
Bien, esta reina de pentáculos es a donde quiere ir. Si es que ese no es tu caso, siento que estas son versiones de sí mismo que tiene que dejar atrás, esa disyuntiva entre su corazón y su cabeza y reconectarse con lo que quiere y hacer esa oferta de estabilidad. Ya tenemos una pareja poderosa aquí, tenemos una reina de pentáculos y un rey de pentáculos. ¿Qué más? Bien, quiere ir hacia ti definitivamente. Siento que quiere como ir a pelear por ti y esta es una... Ojo, tenemos todas las mujeres y reinas del tarot. Insisto, si es que no estás en este triángulo amoroso que estoy mencionando, que va a dejar todo atrás para ir hacia ti, esta carta ya con la emperatriz nos está indicando que tú eres todo lo que esta persona ha soñado y siento que ya está dispuesto o dispuesta a ir a pelear por ti. Está dispuesta a ir a pelear por ti. Te dice quédate tranquilo porque tienes que permitir que él o ella vengan hacia ti y te lo demuestren, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Deme una fecha de cuándo puede estar sucediendo esto. ¿Cuándo puede estar sucediendo esto para nuestros amigos y amigas de Acuario? Muchas gracias, guías espirituales. Da una carta, por favor. ¿Cuándo puede estar sucediendo esto? ¿Cuándo puede estar sucediendo esto? Muchas gracias, guías espirituales. Ya tenemos una carta aquí que quiere salir. Tenemos el 11 de espadas. Siento que esto puede estar ocurriendo en el próximo otoño. Principalmente las espadas también significan años. Puede significar 11 años. No siento que ese sea el caso, porque hay un momento torre aquí que siento que está viniendo pronto. Porque esta persona realmente tiene esas intenciones hoy. Está un poco suspendido, pero no se va a demorar 11 años. Próximo otoño. Cuéntame si es que hay alguna otra fecha que sea posible para nuestros amigos y amigas de Acuario para que esto suceda. Nuevamente tenemos 8 de espadas, que puede significar 8 años. Yo tampoco siento que sea eso. Sin embargo, nos están insistiendo que el próximo otoño va a haber más posibilidades de esta reconciliación, donde esta persona viene hacia ti a ofrecerte este as de pentáculos para que tengan este 10 de pentáculos, esta vida familiar muy poderosa, muy bonita y muy estable también. ¿Ok? Vamos a dar un último consejo para ustedes. Muchas gracias, Acuario, por estar acá. Muchas gracias, Acuario. ¿Cuáles son los mensajes para Acuario? No te olvides de suscribirte al canal. Te agradezco muchísimo por estar acá. Espero que esta lectura te esté resonando. Ahora ya estamos hablando un poco más de ti y los guías nos invitan a que te preguntes, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? Una cosa tiene que ver con lo que quiere esta persona y otra cosa muchísimo más empoderada tiene que ver con lo que tú estás dispuesto o dispuesta a hacer, aceptar o perdonar en una conexión. Recuerda que la conexión más importante que tienes que cuidar es la que tienes contigo mismo, contigo misma. ¿Sí? También te dicen, deja ir las expectativas que te estén reteniendo de ver todas las bendiciones que ya posees en tu vida. Levántate y agradece por todas las cosas que se andan bien en tu vida. Y acá nuevamente, preocúpate de ti mismo, haz cosas que te nutren el alma. Enfócate en ti. Y ya vas a ir viendo cómo se va develando todo esto, ¿ok? Muchísimas gracias, Acuario, por estar acá. Te recuerdo que la primera sesión terapéutica conmigo durante el mes de septiembre está con descuento, así que si te gustaría saber de qué se trata, tener más información, me puedes escribir al WhatsApp o al sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. No se olviden de suscribir al canal, darle un me gusta a este video, dejarme en los comentarios qué te ha parecido la lectura y también suscribirte a mi nuevo canal de interactivos. Se agradece de la vida que estés aquí y que nos podamos ver en un próximo video. Un abrazo desde el alma. Namaste.